Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar un tema histórico. Ayer fue 19 de mayo del 2012. Ayer se conmemoraron 117 años de la muerte del apóstol de la libertad de Cuba, José Martí. Con tal motivo, he creído oportuno tratar un tema hoy relacionado con José Martí. La relación entre José Martí y los judíos. ¿Sabía algo usted de esa relación? Algunos sabrán, pero yo no creo que muchos saben de eso. ¿Y quién mejor para eso que traer aquí ante nosotros a un profesor en judaísmo, a un judío cubano, a un gran amigo, al profesor Elías Barrocas? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, es un gusto estar aquí en tu programa y compartir una media hora contigo y con el público del programa Entérese. Aquí lo tuvimos anteriormente. ¿Se acuerdan de aquello que cuando hablamos aquí, le preguntamos a él si Colón era judío o no? Fue un tema bien interesante. El de hoy, mucho más interesante. ¿Qué relación tuvo José Martí con los judíos? Hay que hacer un pequeño preámbulo de quiénes eran los judíos que existían en este continente en la época de José Martí. Por supuesto, en Cuba, cuando Martí nace, no habían judíos, o por lo menos no abiertamente. Habían descendientes de judíos que se habían convertido al catolicismo. Pero ya después de la independencia de muchos países latinoamericanos y de los Estados Unidos, hay una inmigración fuerte de judíos, tanto del este de Europa, de los judíos ashkenazí, como de judíos del Imperio Otomano, que vienen como inmigrantes a América. Unos vienen por las persecuciones, especialmente en Rusia y en Polonia, y otros vienen por la pobreza en que ya había caído el Imperio Otomano, y pienso que estos elementos son importantes. Ya había en el Caribe establecidas comunidades judías, principalmente de judíos que habían vuelto al judaísmo, que habían escapado de Portugal y se habían establecido en Ámsterdam, y de Ámsterdam se crean comunidades judías primero en Curazao, en Surinam, en Panamá, en Jamaica, en Santo Domingo. Habían comunidades de judíos hispano-portugueses. Y con ellos, yo pienso que en New York, Martí tuvo un encuentro con el judaísmo. Sin embargo, debo adelantarte que el profesor Fernando Ortiz, uno de los más grandes antropólogos cubanos, si no el más grande, uno de los más grandes, escribió algo sobre José Martí en este aspecto y dice textualmente: el mismo José Martí parece de ascendencia semítica por su arcaico apellido de Valencia, antaño tan cundida de levantinos. Ortiz deja entrever que Martí puede haber descendido de esta masa enorme de judíos que se convirtieron al catolicismo o fueron forzados a convertirse. Y efectivamente, si tú ves los apellidos de los padres de José Martí, Mariano Martí Navarro y Leonor Pérez Cabrera, estos 4 apellidos son de origen judío. No estoy diciendo que Martí lo era, pero... Bueno, pero está insinuándolo. Estoy diciendo lo que dijo Ortiz. Yo puedo añadir a esto de mi parte que hay algo excepcional en Martí. Martí estudia hebreo cuando estuvo en la Universidad de Zaragoza, porque Martí insiste en el estudio del hebreo. No, lo ignoro. Pero bueno, estudió inglés también. Aprendió inglés porque vino a los Estados Unidos, pero aprender hebreo, que en esa época era una lengua muerta, no, es un interés solamente martiano. A esto puedo añadirle que Martí se casa con una camagüeyana, Carmen Sayas Bazán, que es descendiente del primer factor que hubo en Santiago de Cuba en el siglo XVI, Hernando de Castro, que era un converso y fue procesado por la Inquisición, por el obispo
apostólico Ramírez porque se vestía de limpio y no trabajaba los sábados. Quiere decir que hay una nebulosa que habría que investigar y eso queda en manos de investigadores que tienen los recursos para investigar la genealogía de José Martí. Pero hay algo muy interesante, el pensamiento que tiene Martí con respecto a la religión. Martí, en 1871, Martí comienza a escribir sobre temas religiosos y estos temas aparecen dentro de su ideario filosófico y político. Martí escribió: la única religión digna de los hombres es aquella que no excluye a hombre alguno de su seno. Y agrega: tirano es el católico que se pone sobre un hindú y el metodista que sirva a un católico. Con esto Martí está fomentando la tolerancia entre las religiones. De Jesús escribió Martí: Cristo, mirado ayer como el más pequeño de los dioses, amado hoy como el más grande acaso de los hombres, fue el hombre del perdón, pues si fuera Dios debería ser siempre un Dios mismo. En 1892 Martí hace una referencia a los judíos, dice: somos un tanto hebreos y esperamos siempre un Mesías que nunca llega. Y no hay más que un modo que ver llegar al Mesías y es esculpirlo con las propias manos. Lo voy a repetir: somos un tanto hebreos y esperamos siempre un Mesías que nunca llega. Y no hay más que un modo que ver llegar al Mesías y es esculpirlo con las propias manos. ¿Qué quiso decir? Esto Martí quiso, en mi interpretación, en su interpretación. Martí, el primer Congreso Sionista Mundial se realizó en 1897 en Viena. Las ideas del sionismo ya estaban y Martí le está diciendo al pueblo judío: no esperen más por ese Mesías y hagan lo que hay que hacer con sus propias manos. Hay que hacer. Quiere decir que Martí tiene una cierta visión sionista de regresar y de hacer realidad ese sueño que ha mantenido a los judíos por 2000 años de volver a vivir en su tierra ancestral y de volver a ser un pueblo entre las naciones. Y pragmático, una idea pragmática. También es aplicable a Cuba. Hay que hacer las cosas, no hay que esperar un milagro ni que venga alguien del más allá para hacer la independencia de Cuba. Martí es un hombre de acción y es un hombre que promueve la guerra necesaria, como él mismo dice: hay que hacer la guerra. Cuba es en esos momentos, junto con Puerto Rico, las últimas posesiones del imperio, del ex imperio español. Y en esto hay una coincidencia entre judíos y Martí. El judío tuvo desde la expulsión en 1492 y mucho antes una aversión a lo que había sucedido en España. La expulsión fue traumática y las matanzas y persecuciones, sobre todo a partir del establecimiento de la Inquisición, no solo fueron en España y en Portugal, también vinieron en América, porque también en América hubo Inquisición y en Cuba hubo Inquisición? Por supuesto. Porque nos vayamos un poco del tema. En Cuba, hasta ahora, es el país donde primero se quemó a un judío. En 1517, se llamaba Juan Muñoz. Pero vamos a seguir en el tema porque el tiempo apremia. Exactamente, y no me quedan unas preguntas muy buenas. Hay una formación en José Martí. Martí es anticlerical por completo. Y esto viene dado por su carácter de masón y por su carácter patriótico. La masonería fue siempre criticada por el catolicismo y se expulsaba a los que fueran miembros de la masonería. Desde que comenzaron las luchas independentistas en América, siempre España comentaba que esto era una conspiración de masones y judíos. Quiere decir que Martí, en Martí, sus ideas científicas, filosóficas y políticas hacen que él sea anticlerical, porque la Iglesia
fue la mejor aliada de la corona española y siempre estuvo financiera e ideológicamente ligada al poder absoluto de los reyes españoles. En 1895, Martí escribe muy claramente que no puede haber un pueblo dichoso sin la separación de la Iglesia y el Estado. Martí es un ferviente defensor de la separación de las ideas religiosas de las ideas de un Estado democrático. Dice, un pueblo inteligente no puede ser fanático. No hay rito ni mejor religión que el libre uso de la razón humana. Entre las ideas religiosas, no puedo decir que José Martí es un ateo, porque en Martí se presenta el fenómeno de una firme creencia en la vida más allá de la muerte. Dice, morir es lo mismo que vivir. La muerte es una forma oculta de la vida. La vida humana no es toda la vida. La tumba es vía y no término. En 1892 Martí escribe, el idealismo no es deseo vago de muerte, sino convicción de vida posterior, que no ha de merecerse con la práctica serena de la virtud en esta vida. Morir es volver lo finito a lo infinito. La vida humana sería una invención repugnante y bárbara si estuviera limitada a la vida en la tierra. Quiere decir que Martí tiene una creencia. Exactamente, hay actitud religiosa en él completamente. Hay una actitud religiosa, pero que está muy relacionada a una filosofía que aparece en el siglo XVIII en el judaísmo, que es el panteísmo creado por Benito de Spinoza en Ámsterdam, y que le costó a Spinoza que fuera excomulgado de la comunidad de Ámsterdam por ser crear una idea de que Dios estaba en todas las cosas, que es el principio de decir que Dios es prácticamente la naturaleza. Profesor, yo creo que debiéramos ya, o hay algo más que decir sobre Martí y su relación con los judíos, porque quisiera no vaya a decir. Martí entra en relaciones con judíos donde quiera que va, especialmente en los países latinoamericanos. Martí fue diplomático, escribió en muchos periódicos de Latinoamérica, pero fundamentalmente su relación con los judíos fuerte es en Nueva York. Tú sabes que Martí trabajó para periódicos en Nueva York, allí fue donde se creó el Partido Revolucionario Cubano, allí es donde se editaba el periódico Patria, y allí es donde Martí hace su gran labor de unir a aquellas figuras que habían sido fundamentales en la guerra del 68, una guerra fracasada que duró 10 años, pero allí entra en contacto. Y uno de los contactos se demuestra en que la Edad de Oro, casi todos los cubanos conocemos la Edad de Oro, era una revista hecha para los niños latinoamericanos, es publicada en 1889 en la casa editora de la familia da Costa Gómez. La familia da Costa Gómez es una familia judía de origen hispano-portugués que ha regresado al judaísmo y ha emigrado de Ámsterdam o Londres a los Estados Unidos. Y en esta revista justamente hay una referencia de Martí a los judíos. Martí escribe, dice, acerca de la fiesta de Hanukkah, dice, los judíos celebran Hanukkah y continúa, de su religión los hebreos hacen patria, otros lo hacen de un amor, y muerto él van por la tierra como desterrados. Otros lo hacen un sueño, aquella lengua raizal como fue hecha y hablada en tiempos raíces de que han venido estos pueblos de ahora como frondosísimo ramaje, es conservada con pasión, cual joya de familia en la casa de los judíos. Para ellos la indiferencia religiosa no es delito de incredulidad, sino de traición. Dejar solo el templo en los días de fiesta es desertar de las banderas de la patria. Y de la patria puede tal vez desertarse,
mas nunca de su desventura. Cierran talleres y tiendas en los días consagrados de su iglesia y celebran con danzas y festines las hazañas de Judas Macabeo, que se llamó el Macab, porque dio golpes de masa en el testuz de los tiranos, se está refiriendo a los griegos, y entró triunfante a la cabeza de sus huestes redentoras en el templo que había profanado el vil Antíoco. Todo lo cual ocurrió hace más de 2000 años. Aún calientan el rostro pálido y enjunto de los hebreos de ahora las llamas en que echó a arder Antíoco Epífanes las sagradas escrituras. Aún sienten aquel ardor que llevó a sus antepasados a cobijarse bajo la bandera de Matatías, rebelarse fieramente contra el general del rey y echarse como mar en cólera por llanos y montañas. Martí también hace en muchas de sus publicaciones hace referencia a los hebreos. No, él no, ya en esta ¿Él época, habló en algún momento de la crucifixión de Cristo? no habló jamás. ¿Ni de Jesús nunca? No, de Jesús se habló, te hice la referencia de que Jesús hace una referencia no como Mesías o Hijo de Dios, sino como un hombre importante que perdona los pecados. Profesor, quiero aprovecharlo usted en otros temas también, aunque lo más importante para nosotros debido a que ayer se cumplió el aniversario de la muerte de nuestro gran apóstol. Pero tenemos un tema que me gustaría. ¿Cuál fue el interés de los judíos en la independencia de Cuba? Pues hay una conjunción de intereses, aún siendo no judíos descendientes o judíos sefaraditas descendientes de españoles, generalmente todos los judíos hicieron todo lo posible por dañar al poder español. Y eso lo vemos, los judíos fueron muy buenos aliados de los holandeses cuando surge Holanda como un país independiente, y después fueron de los ingleses y después de los norteamericanos. La existencia de una colonia o de dos colonias en el Caribe en posesión de los españoles representaba un peligro para América y un peligro para los Estados Unidos. O sea que la independencia de Cuba aseguraba aquella prosperidad y libertad que los judíos comenzaron a disfrutar libremente en el Nuevo Mundo. Esto es parte de la ideología también judía. La libertad de un pueblo, la libertad, la democracia, es parte del sentimiento judío universal. Entonces en esto se conjugan dos factores. Martí también es inclusivista, todo el que lo pueda apoyar él lo acepta. Por ejemplo, Martí fue a Jamaica. Hay una foto muy interesante de Martí vestido de levita y atrás hay un cañaveral, pero si tú miras los zapatos de Martí, tenía los zapatos rotos. En Jamaica, Martí recibe un amplio apoyo de la familia de Córdoba, de Jacob y Yoshua de Córdoba, que son judíos sefaraditas que han venido a Jamaica, se establecieron en Jamaica y en 1833 han creado el periódico más importante de la isla, que es el Daily Gleaner. El Daily Gleaner es un periódico abiertamente anticolonial, anti-español y que apoya la independencia de Cuba y el esfuerzo de los cubanos por la independencia. Es bien interesante. Y, por ejemplo, la participación que tuvieron los judíos ya en nuestra guerra de independencia. Hay mucha participación. En New York, por ejemplo, Martí encuentra a un personaje judío nacido en los Estados Unidos, que es el abogado Horacio Rubens, que fue presentado a Martí por el doctor Gonzalo de Quesada, uno de los patriotas de Cuba en 1893. Rubens se convierte en el abogado de la causa cubana. Rubens es el que defiende a los tabaqueros en Tampa, en Cayo Hueso, en Ybor City, cuando se declaran en huelga. Rubens es el defensor. Cuando los barcos, como por ejemplo la Fernandina, fueron decomisados por las autoridades norteamericanas aduciendo la neutralidad de los Estados Unidos,
Rubens los defendió y salieron absueltos, no fueron penalizados, incluso se devolvieron las armas. Pero la actitud más importante de Horacio Rubens, que nunca cobró un centavo por su labor, fue que se convirtió en el cabildero de los independentistas cubanos. Y es el que logra que el Congreso norteamericano formule la declaración conjunta del 19 de abril de 1898, que dice que Cuba por derecho es y debe ser libre y soberana. Y esto tiene una importancia muy grande en la historia de Cuba, porque fue la declaración que evitó que Estados Unidos posteriormente se anexara a Cuba. Porque lo dicen primero y después quieren cogérsela. Horacio Rubens después en la República fue declarado ciudadano honorario de la República y le fue conferido el grado de coronel del Ejército. ¿Él vivió en Cuba? Él nunca vivió en Cuba, tuvo intereses en la compañía de trenes, pero él nunca vivió en Cuba. Entre los generales cubanos... Entre los generales cubanos el más importante es Carlos Roloff Miakowski. Su nombre verdadero era Akiva Roland. Este era un polaco, nacido en 1842 y muere en Guanabacoa. Este sí vive en Cuba, muere en Guanabacoa en 1907. Es también miembro de la masonería, es hermano masón, y llega a Cuba en 1865 y se establece como contador, como tenedor de libros de la casa Bishop en la ciudad de Caibarien. Carlos Roloff se alza en armas en la guerra de los 10 años en el año 1867, combate primero bajo las órdenes del mayor general Ignacio Agramonte de Camagüey, y en 1875 es ascendido al grado de general y fue a la invasión de la provincia de Las Villas junto con Máximo Gómez, obteniendo el grado de mayor general del Ejército Libertador. Después, en el 78, cuando se firma el Pacto de Sanjón, él va a vivir a La Habana, pero es expulsado de Cuba. Inmediatamente él va a Nueva York, es miembro del Partido Revolucionario Cubano, y Martí lo califica y le dice, y lo llama el vehemente y fiel polaco. Y comenta sobre Roloff: cuando se ha tratado en estos 14 años de tregua de intentar algún movimiento reivindicador, Roloff ha estado en su puesto. Carlos Roloff, después de creada la República, él fue secretario de guerra durante la guerra, y después de la independencia fue nombrado tesorero general de la República. Y fue justamente el que hizo la lista de todos los combatientes mambises que habían luchado por la independencia de Cuba. Uno de los elementos más interesantes y donde más apoyo tuvo Martí es justamente aquí en la Florida, en la isla, en el Cayo más al sur de este estado, que es en Cayo Hueso, Key West. Allí hay 3 hermanos, Maximiliano, Eduardo y José Steinberg, que se habían establecido, y estos 3 hermanos invitan a Martí a hacer una conferencia en Cayo Hueso, y esto termina con la formación de un club de judíos para ayudar a la independencia de Cuba. Y ellos forman un club que se llama Isaac Abravanel. Este club dona todos sus fondos a la causa de Cuba. Estos hermanos Steinberg, es interesante, después ellos emigran a Cuba después de la independencia y son los que van a formar la primera comunidad judía en el año 1906. Profesor, en los 3 minutos que nos quedan, la presencia judía ya en la República. La presencia judía en la República comienza
prácticamente dentro de la intervención americana desde el año 1900. Habían judíos en Cuba, habían alrededor de unas 50 familias. Nada más en la República, inicio de la República. Antes de la República. Judíos no había en Cuba hasta después de 1881, que les fue permitido. Habían generalmente judíos que vinieron de Curazao, Santo Domingo, Panamá, representaban. Pero ya en la República. En la República después, la inmigración comienza en 1900 y son mayoritariamente en los primeros tiempos son judíos que vienen del Imperio Otomano. En los presidentes que ha habido en Cuba, ¿alguno es de descendencia judía? ¿Se sabe? ¿Se ha dicho? El primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma. Palma es un apellido judío, converso. Incluso hubo un Palma que fue apresado en Cuba, no se sabe si fue quemado en Cuba o fue quemado en Santo Domingo, porque hubo un auto de fe en 1523 del que se ha perdido la información. Es interesante esta logia, el nombre que le ponen, quién es Isaac Abravanel. Isaac Abravanel era el tesorero de los reyes católicos y fue el judío que decidió perder todos sus bienes, perder su puesto y salió de España. Es un exiliado. Y es un símbolo de la resistencia y de la fidelidad hacia el judaísmo. No sé cuántos minutos nos quedan. No, estamos en menos de un minuto casi ya. Uno de los más importantes judíos de aquí de la Florida, que fue uno de los creadores de la primera comunidad de Miami, fue Louis Fine, que estaba en Cayo Hueso. Louis Fine, cuando Martí va a Cayo Hueso, él hace el discurso desde el porche de su casa y él es el que paga de su dinero todo lo que se comió y se bebió en esa presentación. Louis Fine, durante la guerra, mandaba barcos con pertrechos y hombres a Cuba, incluso perdió uno de sus barcos mercantes. Hay mucho que hablar, pero bueno, el tiempo es corto. Mis queridos televidentes, yo creo que ha sido brillante la exposición del profesor Elías Barrocas, hoy sobre la relación de Cuba, de Martí y de todo con los judíos. Sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 16.